Está con nosotros Carlos De Masi. Buen día y bienvenido, Carlos. Bueno, muchas gracias por la invitación, buen día. Gracias a vos por aceptarlo, al revés. Bueno, es inevitable, ¿no? Uruguay cada 5 años, cada vez que llega un 1 de marzo, estamos con el legítimo derecho de ponerle a ese acontecimiento, a esa fecha, el adjetivo histórico, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, cada 1 de marzo histórico tiene su propia, me tomo la licencia, historicidad, no sé cómo llamarle, ¿no? Claro, todos son iguales y todos son diferentes. Tal cual. Y el que ocurrió ayer está cargado de ese más de lo mismo, y está cargado de ese también carácter único y irrepetible, ¿no? A mí me gustaría que pudiéramos analizar esta especie de trazabilidad que se resume en una fotografía que publican hoy como principal de etapa El Observador y La Diaria, fotografías distintas, fotógrafos distintos, pero que aluden al mismo momento, y es en el que, ya con la banda puesta, colocada por Tabaré Vázquez, la calle Pou, sonriente, es de algún modo señalado y presentado por el viejo que se retira, ¿no es cierto? Para decir, a este es ahora y que hay que aplaudir, ¿no? Ahora le toca a este. Visualiza la transición, digamos, se desinviste y le da al otro, al continuador, diciendo, bueno, ahora es él el protagonista. Es muy interesante, las dos fotos son prácticamente del mismo momento, tomadas por dos cámaras diferentes. Es muy interesante cómo la República y El País hoy eligen el mismo momento, es decir, la calle Pou, solo él, llevándose la mano al pecho, al corazón, en un gesto que es bastante conocido del hoy presidente, ¿no es cierto? Y sin embargo, La Diaria y El Observador al gesto incluyen la transición como hecho central, ¿no? Con dos protagonistas. Uno que se va y otro que viene. Dos lecturas distintas del mismo gesto, prácticamente, porque la actitud de la calle en los 4 lugares, las 4 fotos, es prácticamente la misma. Uno puede suponer, hasta ser un tanto ingenuo de creer que en Uruguay esto de que se va uno y entra otro es la cosa más natural, más la que ha nacido con nuestro ADN y que siempre lo hemos hecho así. Sí. Ni tanto ni tampoco, ¿no? Ni tanto ni tampoco. Es decir, entre las muchas miradas históricas que puede arrojarse sobre la jornada de ayer, es también, digamos, ratificación de una serie de presidentes constitucionales muy, muy extensa en la historia del país, tal vez la más extensa de todas. Es decir, no hubo, creo, una transición desde que terminó la vigencia de la Constitución del 30, no hubo ninguna transición de 5 presidentes consecutivos. Creo que es la primera vez. Es la primera vez, exactamente, son 35 años. Entonces así es natural que se vincule el 1 de marzo cada 5 años con la transición presidencial, lo cual me parece muy saludable. Espero que eso continúe. Es la más extensa serie presidencial, también es, y esto también lo digo pensando con la expectativa de que se mantenga, el más extenso periodo de vigencia institucional sin estado de emergencia. No hubo medidas de seguridad desde 1965 hasta la fecha, y ese es el periodo más largo en el que no se aplican medidas de seguridad en la historia constitucional del país. Aún, digamos, con el funcionamiento institucional, exactamente, esas normas que fragilizan, digamos... Exactamente, debilitan la democracia, como quiera que sea, digamos, son medidas muy de emergencia y a veces la tentación de la autoridad hace que se adopten esas medidas un poco livianamente. En la década del 60 era muy frecuente. Sí, bueno, has escrito sobre eso, ¿verdad? Claro, justamente, porque es llamativo ver con qué frecuencia se implantan medidas de seguridad en los años 60. Bueno, en este periodo tenemos esas dos cualidades. Ahora, lo interesante es que, digamos, toda esta larga transición, todo este largo periodo, hace que uno naturalice el vínculo 1 de marzo transmisión presidencial. Pero en realidad no necesariamente es así. Es una cosa interesante. Primero, el 1 de marzo, como fecha de momento de la transición, está en la Constitución de 1830. No se sabe por qué. Está puesto ahí. Nadie lo explica, nadie lo aclara. ¿Por qué esa fecha, ese día y ese mes? Exactamente. El presidente, que durará 4 años en sus funciones, y se renovará el 1 de marzo cada 4 años. Y ahí está el 1 de marzo. Igual que las elecciones se harán el último domingo de noviembre. ¿Por qué el último domingo de noviembre? Sí, lo que lleva implícita una cosa que hemos advertido en esta
será que uno siempre tiene más fresco, es obvio, lo último, ¿no? Pero qué largas son las transiciones, ¿no? Y más si uno las compara con otras naciones, claro, que lo resuelven un poco más rápido todo, el hecho ¿no? de que esas fechas estén en la Constitución las vuelve muy rígidas. Es decir, en 1830, sin duda, recoger los votos de todo el país, contarlos y proclamar un ganador llevaba varias semanas. Ahora lo sabes en la misma noche. Es decir, a mí me parece bien que haya un periodo, digamos, de cierta extensión, pero 4 meses se hace muy largo en esta. Bueno, Tabaré Vázquez se fue todavía más largo porque ganó en el 2004 en primera vuelta. Sí, claro. O sea que en noviembre designó sus ministros y les dio la consigna a todos: no abran la boca hasta febrero, porque si no se iban a desgastar hablando del ministerio antes de poder sentarse en la silla. Es decir, es muy, muy, muy larga esa tradición, pero viene desde, ya te digo, la Constitución de 1830. Ahora, qué curioso, porque es larga, yo mismo acabo de decirlo, porque además participo de esa idea. Sin embargo, por ejemplo, el gobierno que asumió ayer, en muchas áreas todavía no ha designado autoridades y permanecen permanecen las anteriores. Las anteriores, que son de otro partido, hay que recordarlo, por una cosa sí supuestamente otra orientación diferente. Y además eso, ¿no? Sí, bueno, eso que permanezcan las autoridades elegidas por otro partido es bastante común, digamos, porque como es el Parlamento el que tiene que dar la veña en muchos casos, hay que esperar la decisión parlamentaria. Pero ya se sabe generalmente quién va a ser el que va a ocupar tal lugar, tal otro, y ya está un poco... Y además se han hecho cosas en conjunto, está ¿no? operando un poco ya como codirector, digamos, mientras el Parlamento toma una decisión que normalmente es simplemente de trámite. Ahora, en este caso lo que no hay son las personas designadas. Al pasar dijiste dos cosas que me parece interesante desarrollarlos un poquito. Bueno, primero que hablaste de 4 años y no de 5, como es ahora, ¿no? Que hay que recordar que no siempre... En 1966 apareció, en esa reforma se extendió 1 año la duración del mandato presidencial. Era una de las recomendaciones de la CIDE, ¿no? Extender un poco el mandato presidencial para que se pudiera, digamos, vigorizar más algunas políticas. 4 años lucía demasiado poco. Parecía muy corto, exactamente. En un país donde además no estaba consagrada la reelección inmediata. No está la reelección inmediata, y además una de las características que tenía la Constitución uruguaya cuando la CIDE hizo su informe, era un colegiado. Todos los 1 de marzo teníamos cambio de presidente. Claro. Todos los 1 de marzo había una nueva figura presidencial, que era presidente del colegiado, porque en realidad el colegiado no gobernaba y presidía en conjunto. Ayer fugazmente se vio Enrique Iglesias ingresando ahí a la plaza con un gorrito, etcétera, y bueno, y ya que hablaste de la CIDE, regalale, bueno, y en un rato viene Adolfo Fito Garcés, que también ha estudiado mucho ese asunto, regalate 30 segundos para recordar de qué hablamos cuando hablamos de la CIDE. Sí, la CIDE fue un experimento extraño, un experimento desarrollista, una agencia de investigación social, que dirigió un economista muy joven, muy joven, que era Enrique Iglesias. Allí Ferreira Aldunate aparentemente fue muy importante en la designación de Iglesias, que era un egresado reciente. Recordamos, eso se da durante uno de los pocos gobiernos blancos. Exactamente, ¿no es que entró en 1963. Iglesias es uno de los primeros egresados del Instituto de Economía, de la Facultad de Ciencias Económicas, con Bukele, son, digamos, la primera generación de egresados, y tendría 20 y pico de años en ese momento. Yo no he hecho la cuenta, pero no había cumplido 30 años cuando dirige la CIDE. Claro. Junta un equipo de primera división, sus mejores alumnos del Instituto de Economía se los lleva para la CIDE. Bueno, allí está Astori, está Curiel, está todo un montón de gente que después los hemos visto actuar políticamente, como en niveles políticos, y allí hicieron un proyecto de desarrollo del país. Primero un diagnóstico, que es una maravilla, y después un proyecto de desarrollo. Y en ese proyecto de desarrollo incluía varios planes, digamos, y uno de los planes era un plan de cambio institucional, donde establecía que se creara un banco de previsión social, de que se separara el Banco Central del Banco República, que se creara una oficina del Servicio Civil para transformar el Servicio Civil en una cosa técnica, y que se durara transferir el mandato presidencial de 4 a 5 años, para de esa manera el presidente pueda tener más plazo para operar políticamente. ¿Aún con colegiado? Cuando todavía estaba el colegiado. Eso se incluyó todo en la reforma constitucional de 1966. La famosa reforma naranja. La famosa reforma naranja, digamos, la parte de reforma del Estado que incluía la reforma naranja, que es de las más interesantes porque cambió en buena medida, abrió el camino para que se mejorara
digamos, el funcionamiento del Estado, allí se establecieron, se introdujeron casi todas. Sí, la reforma naranja muy discutida, se discutía mucho el carácter, la concentración de poder que recibió el presidente de la República, etcétera, claro, etcétera. Bueno, pero uno de los argumentos a favor, digamos, era que se tecnificaba el funcionamiento del Estado de acuerdo con lo que había reconsiderado la es curioso porque esa constitución en realidad vigente estuvo más bien poco, porque al poco tiempo hay un quiebre institucional, ¿no? Se puede decir que desde la recuperación democrática para acá es cuando realmente empieza a desarrollarse, ¿no? Trampas, porque uno dice, bueno, pero entonces la Constitución de 1966, después de la de 1830, es la que ha tenido más vigencia en la historia de este país. Lo cual, si uno mira la fecha de aprobación y el momento actual, dice, sí, es cierto. Pero han habido metidas algunas reformas constitucionales chiquitas, y además tuvo unas vacaciones largas. ¿No? Sí, tuvo unas vacaciones largas. Durante la dictadura cívico-militar. Bien, entonces, esa es una... de 4 a 5 años, digamos que es un hijo de la CIDE, ¿no? Sí, un cambio que implicó. Pero también hay otra cosa, y volviste a decirlo ahora, que tiene que ver además con una especie de relato que a nosotros nos gusta creer de nosotros mismos, y que creo que en parte es justo, porque, yo qué sé, uno ve esta fotografía de Vázquez con la calle Pou caminando del brazo, porque si bien Vázquez está grande de edad y disminuido físicamente, lo cierto, entonces que uno puede suponer, bueno, se agarra porque hay barandas, perfectamente pudo haberlo hecho solo, ¿no? Quiero decir, en otro país a lo mejor caminás solo y yo camino a tu lado, ¿no? Arreglate. Y si puedo llegar antes, mejor, ¿no? Acomodate como puedas. Hasta ahí estamos de acuerdo, ¿no? Sí. Sin embargo, deme su brazo, que yo me apoyo en usted, tome mi brazo y usted se apoya a mí. Hay ¿no? Ahora eso, Uruguay, en realidad, lo ha hecho buena parte de su historia, pero no lo ha hecho siempre. No. Y la prueba es lo que acabaste de decir en el arranque. Esto es excepcional. Nunca habíamos tenido un periodo tan largo, ¿no? Sí. Nos encanta creer como que siempre que arrancó la cosa bien en Uruguay, ¿no? No, allí hay toda una tradición que los partidos tradicionales, digamos, blanco colorado reivindican, y es que al reivindicarla están estableciendo una base importante de identidad. Y es que los dos partidos eran bandos militares que se enfrentaban a degüello en el siglo XIX. Entonces, detrás de los acuerdos partidarios del presente está la historia de los degüellos del pasado. Sí, había una guerra que los enfrentaba permanentemente. Sí, el libro de Leo Borges justamente se llama Barro y Sangre. Era entre el barro y la sangre que se resolvían las cosas. Todos contra todos, como se llama otro libro que recopilaba alguien los informes diplomáticos suecos, y le puso por título Todos contra todos, porque allí parecía que no había ninguna alianza de ningún tipo posible. Ahora, blancos y colorados vienen de allí, de esa tradición. Entonces, es una tradición de violencia que durante el siglo XX se mantuvo, durante buena parte del siglo. No es, digamos, los debates parlamentarios eran fuertes. Los legisladores acostumbraban a ir con un revólver a la selección de la Cámara. El duelo era una práctica frecuente. Claro. Y el insulto, la agresión directa, así, agarrarse a golpes, ese tipo de cosas que tuvieran que suspender la sesión para calmar un poco el ánimo de algunos legisladores que se exaltaban, un poco como evocando aquel pasado. Claro. Que eso después, hijo de aquel pasado. Exactamente. Eso después, digamos, por un lado, la presencia de la dictadura, cuidado que esos deslices se pagan institucionalmente, y por otro lado también el hecho de que gradualmente esos partidos dejaron de ser la mayoría del país. Un partido ganaba y el otro perdía, y entonces ese que ganó tenía la mayoría. Bueno, eso se acabó. Necesariamente hay que establecer acuerdos, hay que negociar con el otro, etcétera. Creó un lenguaje nuevo y un conjunto de prácticas nuevas, que por supuesto abarcó a todos los partidos. Es decir, no es que sean todos contra el Frente Amplio, como a veces parece, sino que también el Frente Amplio quedó incluido dentro de esa práctica. El primer gobierno constitucional después de la dictadura, el del doctor Sanguinetti, fue el primero que incluyó representantes del Frente Amplio en los entes autónomos. Claro. Tuvo ahí incluso en algún momento... Estás queriendo decir que hubo una chance de pronto en el gobierno que se instaló en el 72, presidido por Bordaberry. Mira, era una situación muy difícil. Pero una situación muy yo difícil. Creo que no sé si me puedes ayudar. ¿El Frente Amplio hizo alguna especie de reclamo, de petición para estar en las empresas públicas? No, pero a ver, Bordaberry ni siquiera se dirigió al Frente Amplio. Bordaberry quería hacer un gran acuerdo nacional, como le llamó, y negoció con Ferrer Aldunate. Su acuerdo era igual que el doctor Lacalle. También cuando quiso hacer un acuerdo en 1989 se dirigió al Partido Colorado.
dejó de lado al Frente Amplio absolutamente. Bueno, justamente ya en ese gobierno la participación de la oposición no tuvo, claro, allí no tuvo cabida, ¿no? En ese gobierno, en el de Sanguinetti que siguió y en el doctor Valle, en los dos era un gobierno raro donde la oposición estaba representada en el gobierno y porque era parte del gobierno, porque era una coalición. Claro. Yo me acuerdo que siempre decían, bueno, en el primer gobierno de Tabaré Vázquez es la primera vez que no está representada la oposición en los entes autónomos. La respuesta era no, los entes autónomos estaban gobernados por la coalición de gobierno, igual que estuvieron hasta ahora, solo que cambió la coalición de gobierno. Claro. Claro. Pero pero en el primer gobierno de Vázquez hubo igual de todos modos. Un intento que no cuajó. Vázquez ofreció, porque hubo un número de cargos que se ofrecieron y no fueron aceptados. Que hicieron una contrapropuesta que Vázquez no aceptó y entonces quedó en stand-by y al final se dejó pasar el plazo. Y no me canso de decir porque este acontecimiento, porque es histórico, es objetivo. Sin embargo, con el gobierno de Mujica, que hay tantas razones para desconfiar históricas, ¿no? Sí. Había tantas razones para desconfiar de su apego constitucional, de su verdadera vocación democrática, en fin, todas cosas, ¿no? Sí. Olvidando que en todo caso si cometió crímenes, los pagó. Y yo siempre digo que en todo caso el problema del Uruguay no es que alguien cometa crímenes y los pague, el problema del Uruguay es los que cometieron crímenes y aún están impunes. Siguen como si tal cosa. ¿No es cierto? En todo caso, el gobierno de Mujica, durante ese gobierno estuvo la oposición representada en todo lugar donde podía haber oposición, que me parece que es un hecho que me parece que se subvalora en el relato. Claro, además, por derecha y por izquierda lo quiero decir. Logró una cosa que hacía como 15 años que no se lograba, que era renovar la Corte Electoral. Su correlación de fuerza, que era absolutamente inadmisible en cuanto a la representatividad. Bueno, ahora está esa discusión de vuelta, ¿no? Claro, porque la Corte Electoral es un organismo crucial y necesita mayorías muy especiales para ser modificada. Pero, por ejemplo, Sanguinetti la designó, Jorge Valle no la cambió. Exacto. Y ya estaban alejadas de la representación de las urnas, ¿no? Y Tabaré Vázquez no pudo cambiarlo porque no tenía las mayorías y entonces la misma Corte Electoral de 1995 era la que estaba actuando en el 2009. Claro. Una cosa insólita. Bien, volviendo a este 1 de marzo, en todo caso, desde la mirada histórica, ¿cuáles son las cosas que uno puede encontrar como naturales en una continuidad? Porque está bien, hay un presidente que le entrega la banda al otro y se abrazan y se reconocen y se sonríen y uno se apoya en el otro y el otro se apoya en el uno, pero también es justo reivindicar las diferencias, ¿no es cierto? Lo que viene es distinto a lo que estaba y lo que estaba querrá volver porque somos distintos a lo que está. En fin, ¿cómo se compatibilizan esas pulseadas de que estamos todos en una calle, pero no siempre vamos y no siempre es bueno que vayamos todos con iguales velocidades o en mismas direcciones, ¿no? Allí hay un investigador español, Juan Lins, que es importante para los uruguayos porque fue el profesor de Luis Eduardo González en Yale, ¿no? en la universidad. Juan Lins establecía una reflexión interesante sobre la democracia. Decía que estaba esa característica de la democracia que la volvía aparentemente tan frágil, porque en definitiva siempre está en estado de crisis, siempre hay alguien que está gobernando a término y siempre hay otro que quiere entrar, que quiere ocupar ese lugar. Pero el Lins decía, la característica de la democracia es que más allá de las diferencias que haya con respecto a las políticas o a las orientaciones, hay un acuerdo esencial en cuanto a las reglas de juego. Es decir, la democracia es un régimen que tiene determinadas características y no importa qué pienses vos políticamente, en la democracia tenés que mantener el respeto por eso. Si se mantiene esa lealtad institucional, como le llamaba él, entonces allí la democracia funciona. Claro. Independientemente de los debates, de los conflictos o de las diferencias que puedan haber internamente entre los partidos. El problema es, decía Lins, cuando un partido, en vez de esperar su turno para buscar la ratificación electoral para tomar el poder, se desentiende de esa vía y busca otra vía diferente para buscar el poder. Allí es donde está el problema, decía. Por eso es que, en el formato de Lins, el golpe de Estado del Uruguay resulta casi inexplicable.
Le resulta claro. El golpe de Estado del 73. Claro, porque uno dice, bueno, macanudo, entonces hay alguien que no quiere esperar su turno y quiere buscar una vía institucional ajena. Macanudo, pero el golpe de Estado fue el presidente de la República. Claro, claro. ¿Qué turno estaba esperando? Desde esa perspectiva. Entonces allí como que toda esta explicación se cambió. Pero esa parte que dice, bueno, en la democracia lo importante es, digamos, el acuerdo en cuanto a cómo vamos a respetar el funcionamiento y la discrepancia en todo lo demás. Entonces allí, digamos, está la parte, lo que muestran en la foto que comentabas recién, está esa parte, digamos, como de continuidad institucional. Me gustaría para luego de la pausa ingresar en otro asunto que tiene que ver con el pasado, pero mirando el presente y atentos al futuro desde este lugar. Parece haber, no en Uruguay, en el mundo, un cierto descontento con la institucionalidad democrática, que adquiere diversas formas y diversas características según de qué país y en qué contexto se está desarrollando, ¿no es cierto? Bien, esta mirada, esta especie de conducta un poco, llamémosle así, asistémica, que de alguna manera se vuelve muy crítica para los gobernantes, entre paréntesis digo, esto luce bien, porque hay que ser crítico para quienes nos están gobernando. Sin embargo, esa mirada muy crítica para con los gobernantes ha corrido el riesgo históricamente, y también se dice que de algún modo puede estar pasando ahora, corre el riesgo de que también se vuelva crítica para con el sistema, ¿no es cierto? Y lo curioso, que actores del propio sistema ganan prestigio criticando ese sistema que integran, ya sea o porque vengo de otro lado, o porque en realidad entro para cambiarlo, o porque yo soy distinto. ¿En qué medida eso es fruto de, digamos, un abanico sano de distintas miradas? ¿Y en qué medida podemos tirar el agua sucia de la tina, pero con el bebé adentro, ¿verdad? Cosa que ya hemos hecho, ¿no? Sí, tenemos experiencia. Por eso, como ya lo hemos hecho, la historia nos puede ayudar a entender si estamos ante un potencial riesgo en esa dirección. ¿Lo vemos luego de la pausa? Carlos de Masi está con nosotros. Ustedes también, si quieren, a través del WhatsApp o SMS 099-894-987. También nuestro correo encamino98.7 @gmail.com o nuestra página Facebook, La Mañana en Camino. Estamos poniendo La Mañana en Camino, estamos escuchando a Lou Reed, el cantante, guitarrista, compositor, poeta, además norteamericano. ¿Lo tenés a Lou Reed? ¿Cómo te llevas con él? Más o menos. Más o menos. Más o menos el tipo de música que más me gusta. Bien, y si yo quisiera regalarte, ¿cuándo es que cumplís vos? En agosto. Si en agosto quiero quedarte bien contigo, golpeo la puerta de tu casa y te llevo un disco, ¿de quién debería ser ese disco? Que sé que... Bueno, es un amplio espectro. Sí. Muy Bueno, amplio espectro. Dame 2 o 3 opciones, El ¿no? Cuarteto de Nos, por ejemplo, podría ser. Troilo podría ser. Mirá qué interesante. Schubert, cuartetos de Schubert. Bueno, bien, son 3... Ya tenés todo. Sí, no, está lindo. Desde Pichuco al cuarteto. Tristán y Isolda, que la vi en el teatro y me deslumbró. Me dejó choqueado. Claro. Nunca había visto Wagner en el escenario. Es impresionante. Bien. Así que, como ves, Vamos a hablar de lo que te dejé planteado como pregunta, y tiene que ver con la tentación asistémica o antisistémica, en fin. Ya me gustaría ir ahí, pero antes hablemos de algunas cosas que también necesitamos, ¿no? Como que tiene que ver con el color. Ayer volvió a subirse un presidente electo, cuando se subió, y bueno, cuando se subió. Bueno, tengo la duda, profe. ¿El presidente es presidente cuando la Asamblea General lo proclama presidente? Cuando lo jura en la Asamblea General. O sea que cuando ya se subió la Baturé, ya es presidente. Sí. A pesar después de lo otro, la firma, la banda. Asume allá, pero ya es presidente acá. O sea, si llegara a ocurrir algo en ese trayecto, quien tiene que resolverlo es la calle, hubiera sido la calle Pou. Sí. Bueno, no es la primera vez que un Lacalle se sube a esa, entre comillas, cachila, que no es tal. Sí, ¿verdad? es una Baturé, no una cachila. Bien. Que además tiene su historia, no solo porque ya había sido usada 30 años atrás por el padre de Luis Alejandro Aparicio, sino, porque me quedé con que Luis Alberto tampoco que casaba, Sí, porque no, el padre se llama Luis Alberto también, igual. ¿no? Sino que la gracia de esta Baturé, ¿no? Baturé. Es que justamente era de Herrera. Claro. Y era emblemática.
opuesta. Es decir, Herrera es una Baturea modelo 37, creo que, bueno, dirección a la derecha. Sí, claro, antes de... Exactamente. Y, digamos, Herrera la mantuvo toda su vida. Y esto es interesante porque a determinada altura, digamos, allá cuando Herrera era consejero de gobierno, seguían dando con ese autito, y allí se aprobó una ley que autorizaba a gobernantes y legisladores a importar hasta 2 autos sin impuestos por periodo presidencial. Entonces, los legisladores podían importar 2 autos, los integrantes del Consejo de Gobierno podían importar 2 autos en su periodo. Una norma muy rara que evidentemente no contribuyó a mejorar. Por supuesto, esa norma ya no existe. Ya no existe. En la Constitución de 1966, que hablábamos hace un rato, hay un artículo que dice que los legisladores no podrán recibir ningún otro beneficio que no derive de su salario. Claro, porque además en aquella época, ayúdame, tenías como 2 ventajas en una. Primero, acceder a un automóvil que por la carga impositiva les terminaba saliendo mucho más barato. Pero además seguramente acceder a determinados tipos de automóvil que ni siquiera estaban en el mercado. Lo que llamábamos de alta gama y que en aquella época llamaban colachatas. Claro. Que además a los 2 años lo podías vender y traer otro. Porque podías traer hasta 2 por periodo. Claro. Alguien dijo que esto en realidad era una manera encubierta de aumentar el salario de los legisladores en época de inflación, porque el salario de los legisladores lo fija el Parlamento saliente. Entonces los legisladores no pueden tocar su salario. Claro. Entonces esto le daba, fue una muy mala manera de hacerlo. Bueno, pero en ese contexto todo el mundo se trajo con las chatas, digamos, el lenguaje de aquella época, menos Herrera. Sin embargo, Herrera siguió con su Baturea. Y no solo eso, sino que además se jactaba de que no tenía arranque. Entonces era frecuente que terminara la sesión del Consejo de Gobierno allí en el Palacio Esteves, Herrera salía y llamaba a algunos muchachos que andaban por ahí que lo empujaran porque... Ayúdame a arrancar. Exactamente, ayúdame a arrancar la Baturea. Y ese gesto de Herrera es el de no acudir a pudiendo hacerlo, ¿no? Sí. ¿Qué tenía que ver? ¿Con una mirada naturalmente austera o de alguna manera era una forma, legítima por supuesto, ¿no? De hacer política y ganarse credibilidad ante los demás? Las 2 cosas, es decir, digamos, por supuesto, Herrera si hubiera querido traerse un automóvil podía hacerlo y si hubiera querido comprar él probablemente también lo podría hacer. Claro. Pero, digamos, marcaba la diferencia con el resto diciendo yo soy un gobernante austero, los otros dilapidan los dineros del Estado. Ahí está. Y además Herrera era muy... Hay una anécdota, esas que se cuentan, viste, que circulan, que un legislador, una revista, se había traído un auto de los primeros contra el Consejo de Herrera. Claro. Pero entonces lo dejaba como a 5 cuadras y se iba caminando a la quinta. Entonces llegaba a la quinta de Herrera caminando, se iba caminando, qué sé yo, hasta. Y una vez sobreactuó el papel y le dice, doctor, tengo que ir para el cerro, ¿qué puedo tomar acá para irme para el cerro? Y Herrera le dice, mire, vaya, camine 5 cuadras, va a haber un auto de tal color, súbase y agárrelo nomás. El viejo lo sabía. El otro tenía manchadísimo. Claro, y el otro bastante nabo sobreactuó, ¿viste? Sí, se hubiera quedado quieto y cómo iba a pasar. Qué bicho, ¿no? Bueno, a propósito, no faltará oportunidad para que, mucho más aprovechando estos contextos históricos, volvamos a hablar de Herrera específicamente y de lo que representó, lo que ha representado y lo que sigue representando, ¿no? De algún modo. Pero en todo caso, mira, tiene que ver porque a propósito de ese tipo de gestos, seguramente acumulados durante mucho tiempo y por distintas razones y acompañado por otros vectores, provocó esa idea que se instaló de que el sistema político ya no daba para más, por ende el sistema democrático ya no daba para más, los políticos ya no daban, porque eran toda una manga de egoístas, de bandidos, de tipo... en sí mismo. Exacto. Bueno, ¿no? la posición, la acción del político siempre es muy frágil, ¿no? Siempre es muy expuesta, siempre puede ser, digamos, mirada de manera ambigua, siempre se pueden dar aspectos criticables. Es muy difícil salir a defender a un político diciendo fulano es un político honesto, aunque vos sepas que es honesto. Alguien te va a decir sí, pero cuando estaba de director en tal lado firmó un decreto, una resolución que le pasaba por encima cualquier cosa, ¿viste? Siempre alguna cosa te van a encontrar. Y en los años 60 esto fue muy fuerte. En los años 60 del siglo XX esto es una tendencia muy fuerte, es decir, los legisladores eran muy cuestionados, primero por la posibilidad de importar autos baratos. Fíjate que el Movimiento Nacional de Rocha se creó en 1964 y una de las condiciones para integrar el Movimiento Nacional de Rocha era no haber importado un auto. Pero mirá vos. Si vos importaste un auto, no integrás el Movimiento de Rocha.
¿Mm? Es decir, la honestidad personal empezaba a ser un valor a destacar mucho más que el proyecto político. Fíjate que además de los autos baratos, a partir del año 60 por ahí, apareció en una rendición de cuentas un artículo, el 383, que le permitía a los legisladores jubilarse con el mismo sueldo que la actividad, y además su jubilación aumentaba al par que aumentaba el salario en la actividad. Entonces vos te jubilás de integrante del Consejo de Gobierno y tenés en sueldo jubilación de presidente de la República toda la vida. Claro. Y después está encima todo lo que sigue, ¿no? Las pensiones, todo ese tipo de cosas. Entonces, jubilarse por el 383, importar un auto barato, el abuso en los viajes, ¿viste? Hacer una delegación del Parlamento que va a tal lado para la asunción del mando de tal presidente, duraba 15 días, 20 días del viaje, ya aprovechaba y visitaba otros lugares que me tenía ganas de conocer, no se acostumbraba a rendir cuentas, bueno, creo que todavía no está muy establecido rendir cuentas de los viáticos del Parlamento. Advierto que se ha mejorado bastante. Se ha mejorado, ¿no? Se ha mejorado muchísimo, en este sentido se ha mejorado muchísimo, pero esto se percibe en los años 60. Fíjate que empiezan a aparecer candidatos a presidente cuya principal mérito es la honradez. Gestido nunca había sido candidato a nada, fue primer candidato a Consejo de Gobierno por primera vez en el año 62, y su principal ejecutoria era que había sido el que había presidido la Comisión de Ayuda a los Damnificados de la Inundación del 59 y había rendido cuentas hasta el último peso. Claro. Entonces, Gestido era un gobernante honesto. Alberto Gallinal, digamos, también una persona de honestidad personal intachable, y además un tipo generoso, con esa, bueno, es decir, outsiders políticos. Sí. Bueno, Pacheco Areco, un tipo que viene como dicen en la Argentina, del riñón de la política, cuando es presidente, presenta una imagen como que él vino de afuera de la política y vino prácticamente a arreglar el país. Yo, ajeno a la política, tuve que hacerme cargo de estas cosas. Fue diputado un montón de años, ¿no? Claro. Pero él se presentaba como un outsider. Y si te fijas, algo parecido, desde ese punto de vista, probablemente haya otras cosas que los conecta también, es el fenómeno Bolsonaro en Brasil, ¿no? Claro. Bolsonaro, que luce como alguien que viene de fuera de... O Trump en Estados Unidos. Sin embargo, Bolsonaro como legislador, oscuro, opaco, todo lo que quieras, pero como legislador ya tiene una trayectoria importante, ¿no? Sí. Sin embargo, el rédito, decir yo vengo de él afuera, parece que rinde más, ¿no? Ahí está el peligro, ¿verdad? Porque uno dice, bueno, está, en definitiva, que cada político elija el perfil con el que quiere presentarse, y si la gente lo apoya, bien por él. Pero entonces uno dice, bueno, ¿qué experiencia política puede tener Gestido? ¿Qué experiencia política puede tener Gallinal? Sereñi, en 1971, está en ese mismo perfil. Claro, perfecto. Aguerrondo, que era también candidato en el Partido Nacional, está en ese perfil. Sí. Es decir, recordemos, Aguerrondo juntaba votos con Wilson, ¿no? Exactamente. Bueno, en realidad Wilson con Aguerrondo, porque la mayoría era Wilson. Se le colgaba a Aguerrondo. Pero te fijas, digamos, la idea de que la actividad política estaba muy desprestigiada no fue generada por los militares, era sentido común en los años 60. Claro. Y en buena medida los políticos eran responsables de eso. Ahora, el peligro está en que, más allá del hecho de que un candidato quiera presentarse como un outsider político y lo haga, está en las consecuencias que puedes traer de eso. Es decir, si la política en sí misma es un problema que es corrupta por sí, tener que negociar, que transar con el adversario, claudicar de tus principios para aceptar cargos, como se presentan generalmente esas cosas. Si eso empieza a ser visto como un problema, eso es la política. Claro. La política es la manera de coordinar posturas diferentes. Construir una política a partir de varias opiniones distintas. Bueno, eso empieza a ser visto como una cosa criticable. Y allí es donde está el problema. Pero ahí está, bueno, ahora está, y seguramente hoy o cualquier otro día lo podemos reabordar con Fito Garcés. ¿Qué problema cuando la actividad política, el gesto político, el hacer política pasa a ser visto como algo malo de la política? Claro. No sé, es como que digo, che, qué peligroso este tipo con un bisturí en la mano. Pero mirá que es cirujano, necesita un bisturí. No, está loco, el bisturí te puede... No, pero no me entendiste. Sin el bisturí, el señor no podría realizar el trabajo. No, pero mirá que te puede cortar. Está enmascarado y con un cuchillo en la mano, pero no te está saltando. Pero, no, y es una... Lo interesante, por usar solo un adjetivo blando, es cómo se hace política generando la imagen de la antipolítica, claro, ¿no? Claro. Me parece que de algún modo, con énfasis distintos, ha ocurrido. Algunas de las propuestas, qué sé yo, que tiene Cabildo Abierto acerca de que va desde el salario
al número de legisladores, Sí, ¿no? Por decir sí. algo, que están acompasadas también por el PERI, que uno lo podría encontrar más con una mirada de centro-izquierda, pero que también dice, no, esta gente viene, ¿no? Bueno, recordemos, Novik, no Claro, entró al está Parlamento, pensando pero el partido de la gente. hizo 5 años de campaña antipolítica. Sí, sí, Hay una frase recordada que se la dijo a Facundo Ponce de León en las entrevistas, ciclo de entrevistas, dice, desde que hago política la gente me cree menos, ¿no? Él que entró en la política dice, hago política y la gente me cree menos, que es una frase de antología, ¿no? Frases de antología los políticos producen continuamente, ¿viste? Ese es un tema. Pero ¿en qué medida eso no se queda en el rinconcito de lo pintoresco o que cierta dosis ¿viste cuando se pone la vacuna, que te pone el bichito ese para combatir cuando entra el bicho? Sí. ¿En qué medida eso forma parte de algo relativamente saludable o es en realidad las termitas que te están comiendo la madera? Allí está ese límite, ese lugar tan ambiguo que tiene la democracia, que por un lado tenés que ser crítico de tus gobernantes, porque así funciona el sistema, pero por otra parte tenés que separar las actuaciones de los gobernantes del sistema, de la estructura del sistema. Es decir, cuando el problema son los hombres y cuando el problema son las instituciones. Exacto. Y entonces allí, digamos, es muy fácil deslizarse de uno a otro. Son, como es decir, no, el gobierno del Frente Amplio fue espantoso, son todos iguales. Digamos, entre una cosa y la otra, entre un paso y el otro, digamos, te está saltando una valla importante. Son todos iguales, quiere decir, el sistema, no, así como está, no nos puede ofrecer ninguna alternativa. Criticar al gobierno quiere decir, este gobierno es malo, otro vendrá que sea mejor. Digamos, que eso es como la democracia funciona. Exacto. Entonces allí, digamos, hay una posición muy ambigua que sí, yo coincido contigo, a mí me da bastante temor de ver cómo evoluciona la opinión pública. Pero mucho más porque, lejos de creer que sea un problema uruguayo, en todo caso en Uruguay es donde menos desarrollado está, claro. Que es un problema, la UCIP, que Fito, que ahora viene, la integra, la Asociación de Cientistas Políticos, organizó hace ya a esta altura, creo que 3 años atrás, un congreso, y justamente la idea madre del congreso, que convocaba a cientistas de todas partes del mundo desarrollado, mundo laico, mundo islamita, qué sé yo, ¿no? Tenía que ver con el mal. Bueno, en el Islam, en los países árabes, las democracias ni siquiera están desarrolladas, otra lógica, pero en todo caso era el malestar con las democracias, ¿no? Que ese es un asunto que me parece que a todos nos debe ocupar desde cualquier lugar en el que estemos, ¿no? Sí, te voy a decir que en los años 30 era parecido. Es decir, y a mí me da pánico pensar. Bueno, pero no me tranquiliza eso. No, claro, el antecedente es espantoso. Es decir, en los años 30 uno tenía el conflicto entre 3 opciones: la democracia, el fascismo y el comunismo soviético, y la que era más degradada de las 3, menos considerada, la democracia. Claro. Es decir, en plena crisis del 30, en plena Gran Depresión, en plena cosa espantosa, los únicos países que uno veía progresan son la Unión Soviética y la Italia fascista, que eran los 2 que habían superado la crisis. Todos los demás. Entonces, ¿qué te quiere decir eso? Que las opciones políticas vienen o por el lado del autoritarismo de derecha o por el lado del autoritarismo de izquierda. De todas maneras, para terminar, querido Carlos, si colocamos cosas en el debe y colocamos cosas en el haber, da la sensación que en el haber seguimos teniendo algunas más, bueno, ¿no? Sí, todavía las tenemos. Lo que a mí me da, digamos, temor es pensar que lo que pasa en el mundo termina pasando en Uruguay. No estamos en otro planeta. Y aquellas cosas que son un poco la defensa del Uruguay política, esa politización muy temprana que tienen los uruguayos, desde muy chicos, van a los actos, sacan a los candidatos, bueno, que eso se empieza un poco a disolver en el marco de las cadenas de WhatsApp, de las redes sociales que tiran todo el tiempo en comentarios fake news, sin verificación, y que en definitiva terminan debilitando todos los referentes del sistema en todos los lugares. Siempre hay algo para decir de alguien, cualquiera que sea. Sí. Y además un poquito más predispuestos a la agresión, a la ofensa, en algunos casos casi delictiva, ¿no? La ofensa, como más que a no me gusta lo que dice porque esto implicaría que, que el presidente dice que quiere ahorrar no sé, 900 millones. 900, ¿no? 900 millones, ¿no? Entonces alguien dice, no, muy bien, porque con ese... Y hoy de poder decir, no, muy mal, porque esos 900... Bueno, discutamos de eso, ¿no? Discutamos que esto lo haces porque sos un traca atrás. Ah, y vos porque sos... Claro, pero y de los 900 millones no hablamos. Si te fijas en las redes sociales, si uno va siguiendo un hilo de esos, cada vez son más bestiales los comentarios y cada vez son más brutales las propuestas. Parece como que el aplauso lo lleva el que diga la barbaridad más grande.
Hay que ver en qué tanto se parece el mundo a las redes también. Tendemos Cierto, a confundir un pero poquito no, eso. pero las redes crean, digamos, unos microclimas de opinión que tienen facilidad para de hecho, los grandes medios medios se nutren en su relato y a veces en su agenda de cosas que se han dicho en las redes, ¿no? Exactamente. Al final Vos no tenés redes, ¿no? No. O sea, bueno, Adolfo Fito García, que ahora viene, Ya tampoco. Es un enredado bárbaro. Tampoco tiene redes. No, Daniel Buqué, que es otro de mis políticos. Vamos a crear una red de los que no tenemos redes. Bien metida. Bueno, gracias, como siempre, Carlos. No, gracias por la invitación. Al revés, gracias a vos por aceptarla con tanta generosidad. El profesor Carlos de Masi nos ayudó a poner la mañana en camino. Nos vamos a la pausa y lo dicho, al regreso, como habíamos anticipado, Adolfo Fito Garcés, acá en el 98.7, nos ayuda a poner la mañana en camino. Recuerden, porque han llegado algunos mensajes, que hoy no sorteamos entradas para el velódromo de Montevideo, porque hoy el velódromo de Montevideo tiene una jornada habitual con una programación maravillosa. Mirá, Mojigata, Cayó la Cabra, Metele que son pasteles, Un título viejo, Curtidores de hongos, La trasnochada. Pero es a beneficio de madres y familiares de detenidos desaparecidos. Una actividad que se hace todos los años en el velódromo. Por lo tanto, en algún sentido sentimos que es contradictorio obsequiar entradas para la jornada del día de hoy. Pero lo haremos para mañana en las sucesivas noches, no tengan duda de ello. Y en todo caso, sépanse convocados para la jornada del día de hoy. Algunos mensajes llegan, no vi nada por la tele, solo algunas imágenes por Facebook, interrogantes que me nacen. ¿Había tan poca gente o son fotos tomadas para ningunear al partido de gobierno? ¿La gente de a caballo vino a caballo o en camiones? Yo prefiero camiones por la salud de los equinos, lo dice Fernando del Taller Literario. Buen día, Alejandro. En el discurso en el Parlamento, la calle Pou priorizó a las personas por encima de los partidos, es decir, no importa tanto los 5 partidos de la coalición, sino las personas designadas, y eso, para la tradición partidista del Uruguay, es algo novedoso. Un gran abrazo para Carlos, el mejor profe de historia, de parte del profe Miguel Montilla. Que te mando un abrazo, Carlitos. Un abrazo también para él. Vamos arriba. Fue mi alumno. Si buscas un portón automático para tu casa o para la oficina, asegúrate que sea fuerte, que sea seguro, que sea práctico, que sea un SEA. Porque solo un portón SEA te asegura el mayor respaldo técnico, un service propio en todo el país y la garantía de todos sus productos. Ingresa en seaportones.uy o llama al 2601-2611. Si vas a elegir un portón, que sea un SEA.